Buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Les doy las gracias por haberme tenido la paciencia de esperarme a recuperarme y poder continuar con el estudio de Deuteronomio. Muchísimas gracias. Ya estamos a 5 días de terminar este libro, así que no desistamos. Prosigamos, pongamos toda nuestra atención, abramos nuestro corazón para que sea la palabra del Señor la que venga a traer esa revelación del conocimiento de Dios a nuestras vidas. Deuteronomio 29 es el cuarto discurso que habla Moisés al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Recordemos que esta es una nueva generación y precisamente en este capítulo el Señor está haciendo hincapié sobre renovar el pacto entre Dios y su pueblo, pero un pacto que involucra también la tierra que han de poseer. 40 años antes habían celebrado un pacto en el monte Horeb, allí en el Sinaí. Ese pacto en el monte Horeb fueron los 10 mandamientos y se conoce como la ley mosaica. Ahora este pacto que está por celebrarse con aquellos que en aquel momento eran niños o adolescentes y ahora son los adultos que han de ser responsables del destino que el pueblo de Israel ha de tener en esta tierra que Dios había prometido a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. El Señor comienza recordándoles su salida, pues de los que están aquí, los únicos mayores eran Josué y Caleb. Y por supuesto Moisés, pero el Señor ya había hablado que Moisés no iba a entrar en la tierra prometida. Así que era necesario recordarles todas las maravillas, las señales y los prodigios que Dios había hecho con su pueblo, cómo había intervenido a su favor, cómo les había sacado de la tierra de Egipto, cómo había abierto el mar rojo para que ellos pasasen, cómo les había protegido a ellos, cómo se habían destruido aquellas naciones enemigas, aquellos ejércitos enemigos, como el ejército de los egipcios, cómo Dios les había provisto de agua de manera milagrosa una y otra vez, les había provisto de maná, un alimento que les nutrió durante todo su viaje, cómo su calzado no se había ni envejecido, ni sus vestidos tampoco. Habían ganado muchas victorias por medio de la oración y la presencia poderosa de Dios en medio de ellos. Cuán importante es recordar cómo el Señor ha estado guiándonos, llevándonos de la mano, sustentándonos a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, debemos revisar cómo está nuestro espíritu, ya que un espíritu insensible provocará que nuestros ojos no vean y que nuestros oídos no oigan. Así lo dice Romanos 11:8. Dios les dio espíritu insensible, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Quiere decir esto que Dios provocó eso? No, ellos ya tenían los ojos cerrados y su corazón endurecido. Es necesario que el Espíritu de Dios obre por medio de la palabra para poder abrir los ojos de nuestro corazón, los oídos. Amados hermanos y hermanas, seamos llenos del Espíritu de Dios. Es la única manera de poder escuchar con atención y poner por obra lo que escuchamos. Es la única manera de poder ver la mano poderosa de Dios actuando allí delante de nosotros y que podamos nosotros tener un corazón agradecido, un corazón en el que nos maravillemos de sus obras. Un corazón dispuesto a ser humilde y a negarse a nosotros mismos. Cuando tenemos un corazón endurecido, verdaderamente
estamos en un estado de incredulidad que nos dejará a la deriva, así como sucedió con la generación anterior. Ellos fueron dejados al estado de su incredulidad y permanecieron vagando en el desierto año tras año, siendo dejados a la deriva. No hay estado peor en que nosotros nos podemos encontrar que ser dejados a la deriva, a la guianza de nuestro propio corazón. Nuestro corazón es perverso y engañoso y no nos llevará a un puerto seguro, sino a un abismo del cual difícilmente podremos salir si no es que clamamos al Señor y nos arrepentimos y venimos ante sus pies y confesamos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero antes debe haber ese arrepentimiento, debe haber ese desprendimiento de nuestro orgullo, de nuestra insensibilidad, de nuestros propios caminos y estar dispuesto a seguir el camino de Dios. Romanos 8, 7 al 8 nos dice: los que se preocupan de las cosas humanas son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Estos no pueden agradar a Dios. Mientras escuchamos este mensaje, hagamos un alto y veamos verdaderamente cuáles son las intenciones de nuestro corazón. ¿Estamos nosotros deseosos de agradar a Dios o de agradarnos a nosotros mismos? ¿De preocuparnos por las cosas de la carne o verdaderamente estar conscientes que lo que debemos hacer es seguir al Espíritu Santo, es dejarnos guiar y dominar por el Espíritu Santo? Las cosas de la carne están contra el Espíritu. Romanos 8:9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Seamos llenos de su Espíritu, clamemos a Él, pidamos que sea su Espíritu llenando nuestras vidas. Despojémonos de nosotros mismos, vaciémonos de nosotros, seamos llenos del agua de su palabra para que sea su Espíritu vivificando y transformando esa agua en ese vino nuevo que puede traer una nueva vida, una vida en la que podamos estar enfocados, poner todos nuestros afectos en Él y no en las cosas del mundo. En este capítulo Dios les advierte acerca de la desobediencia, ya que la consecuencia de la desobediencia sería la ira de Dios, y esta ira de Dios afectaría todo su entorno, el ambiente. Esta tierra que fluye leche y miel se convertiría en un sequedal de acuerdo a la desobediencia u obediencia de ellos. Nos dice Deuteronomio 29:18: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. De esta manera no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley.
aquí nos habla de esa ceguera espiritual, que al apartarse, al servir a otros dioses, y recordemos, en nuestros tiempos, no necesariamente nos vamos a referir a dioses hechos de palo, de metal o lo que sea. También son dioses todo aquello que viene a tomar el lugar de Dios en nuestro corazón. ¿Podemos ser nosotros nuestros propios dioses? Claro que sí. Si nosotros nos ponemos en primer lugar, si pasamos muy ocupados de nosotros mismos, de si nos ofenden o no nos ofenden, de si nos dan lo que merecemos o no obtenemos lo que merecemos, estamos poniéndonos en el lugar de Dios. No estamos buscando primeramente su reino, no estamos buscando a Dios primeramente, sino que estamos yendo tras aquellas añadiduras que el Señor mismo nos ha dicho que vendrán si nosotros lo buscamos primeramente a Él y su reino. Cuando nosotros estamos tan ocupados pensando en nuestras ganancias, pensando en nuestro futuro quizás, en nuestro futuro de acuerdo a esta tierra, debemos revisarnos, no sea que nos estemos poniendo a nosotros en el lugar que únicamente Dios debe ocupar. Si estamos muy enfocados en recibir honra de los demás, en recibir los aplausos de los demás, en recibir la aceptación de los demás, nos debe generar una alerta y debemos venir a la presencia de Dios. Y debemos menguar nosotros mismos y poder verdaderamente ser llenos de su palabra, que su palabra abunde en nosotros para que nuestra manera de pensar pueda ser transformada y podamos pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo verdadero, todo aquello que proviene de Dios y no de nuestras propias intenciones, de nuestro corazón o de nuestros deseos, ya que a la larga vendremos a tener una estructura mental demasiado arraigada a este mundo y no al reino de Dios al cual pertenecemos. En estos versículos vemos que hay tal ceguera que las personas pueden decir tengo paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, y que podría decir al estar embriagado que esto podía quitar la sed. ¿La sed de qué? Todos tenemos sed, todos tenemos una gran sed de ser llenos del agua del Espíritu, de ser llenos del agua como aquella mujer samaritana, la cual Jesús le dijo, si tomares de esta agua no volverás a tener sed. Esa es la única agua que puede saciar nuestra sed y que nos hará no desear ninguna otra agua, la agua que proviene de la fuente que es Cristo Jesús. Sin embargo, al estar en la dureza de nuestro corazón, podríamos llegar a decir, a pensar que al estar embriagados de este mundo, al estar satisfechos ciertos deseos, nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades de aceptación de este mundo, podríamos decir, estamos satisfechos, pero es una falsa ilusión. Es únicamente como aquellos que se embriagan y que por un momento tienen un sentimiento de paz, pero esto es pasajero. Al pasar el efecto del alcohol, vienen a sentirse en un pozo de desesperación aún más profundo. Y esta embriaguez y ceguera no permitirá venir al arrepentimiento, que es la única manera en que podemos venir a ponernos a cuentas con el Señor y a poder ser justificados y ser rectos delante de Él. Y esto traerá como consecuencia una afectación a todo el entorno. Aquí en este capítulo se habla de cómo la tierra vendría a sufrir plagas, cómo la tierra sería maldita y aún el extranjero que viniese de tierras lejanas y las generaciones futuras dirían, pero ¿y esta nación? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a esta tierra?
¿por qué? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y entonces responderán, dice el versículo 25, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor, grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Así que, mis amados hermanos, lo que nosotros hagamos, si nosotros obedecemos, vamos a traer bendición al lugar en donde estamos, a la tierra en que estamos. La desobediencia va a generar maldición tanto en nuestro entorno, en nuestro ambiente, en nuestra propia tierra. Por eso es que nos dice Romanos 8:19, nos dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hasta ahora. ¿Por qué? Porque es la tierra misma la que aguarda, la creación misma que está aguardando, esperando, expectante la manifestación de los hijos de Dios. Porque al ser levantados como hijos de Dios, actuando, hablando, de acuerdo al Espíritu de Dios, entonces esa bendición de Dios vendrá a hacer producir hasta la tierra más infértil, a dar fruto en abundancia para gloria de Dios. Pues todo lo que hacemos, todo lo que somos, toda la manera como actuamos, no únicamente nos afecta a nosotros, sino a nuestro entorno. Tenemos una gran responsabilidad, amados hermanos y hermanas, de levantarnos y manifestarnos como hijos de Dios, de permitir que sea su palabra la que nos transforma, que sea su Espíritu Santo el que nos guía día a día. Y concluye Deuteronomio 29, versículo 29, diciendo algo muy interesante. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Sí, hay cosas secretas, reservadas solo para Dios. Sin embargo, también las hay, las reveladas, la que usted y yo podemos entender, meditando en su palabra, degullendo su palabra, degustando y deleitándonos en su palabra. Es esa revelación de su conocimiento que viene a cada uno de nosotros cuando permitimos que su palabra explote en nuestro corazón y que venga a generar y a detonar un incendio que pueda quemar aquello que se necesita quemar y que pueda encender lo que se necesita encender. Ese fuego que viene a causar una luz que alumbra dentro de nuestro corazón y que desplaza toda tiniebla. Así que, mis amados hermanos, sepamos que lo que el Señor nos permite conocer a través de su palabra es para nosotros y es un tesoro para nuestras generaciones también. Si nosotros ponemos por obra todo aquello que nos es revelado, que Dios les bendiga, mis amados hermanos. No nos rindamos. Sé que habrán obstáculos que querrán interponerse entre nosotros y la palabra del Señor y el entendimiento de esta palabra, pero debemos permanecer firmes. Ya estamos por concluir el libro de Deuteronomio, así que será un libro más del cual
lo tenemos nosotros escrito aquí en nuestro corazón. Que Dios les bendiga, les amo mucho.